Muchas bendiciones, amados hermanos. Bienvenidos cada uno de ustedes a este lugar, a la presencia del Señor. Estamos agradecidos con Dios por estar aquí. Amén. Es un privilegio siempre venir a adorar al Señor como lo hemos hecho y a darle lo mejor que nosotros tenemos de nosotros a Él. Ahora es el tiempo de que vamos a recibir de Él su palabra eterna, su palabra que permanece para siempre. Damos la bienvenida también a los hermanos que nos ven a través de esta transmisión en diferentes lugares y horarios. Bienvenidos. Le invito a que me acompañe y oremos. Levante su mano derecha, digámosle: Señor, gracias, porque nos das la vida, porque nos das este día hermoso, precioso, para gozarnos en tu presencia. Pedimos, Señor, que tú envíes tu palabra para que nosotros podamos atesorarla en ese depósito de nuestro espíritu y que tu Espíritu Santo en el momento preciso, en el momento necesario, nos recuerde de lo que tenemos en ese depósito que es tu palabra. Ponemos nuestros oídos, Señor, para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar del tema la entrada de Jesús a Jerusalén. Algunos dicen la entrada triunfal, y realmente lo es. Es una entrada de triunfo. ¿Pero por qué de triunfo? ¿Por qué? Incluso muchos eruditos denominan esta parte de la Biblia con tal título, la entrada triunfal. Es triunfal primeramente porque Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Y nosotros de igual manera podemos vivir de una manera triunfal siempre que estemos en la voluntad de Dios. No importa que la gente pueda pensar de ti, que puedan decir, aprobarte o no aprobarte. Lo importante es que tú, hermano, y yo estemos en el centro de la voluntad de Dios. Por eso la entrada de Jesús a Jerusalén fue triunfal, porque Él dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a hacer lo que Él me envió a hacer. Y en este momento que Él entra a Jerusalén, faltaba aproximadamente una semana para que se cumpliera la fiesta de la Pascua. O sea que fue un evento bien cercano. Podríamos decir que estamos viendo la última semana de la vida de Jesús, cuando Él entra a Jerusalén. Hoy en día, este día, el mundo cristiano, alrededor del mundo, el mundo cristiano tradicional y no tradicional, celebramos, recordamos esa entrada de Jesús. Jesús se le denomina el Hijo de David. Cuando vamos a Mateo capítulo 1, empieza la genealogía de Jesús diciendo: Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Interesante ese título que se le da. Se le da el título de ser hijo de Abraham, el padre Abraham, pero también de David. Con David existe ese vínculo porque a David se le prometió que no le faltaría heredero en el trono. Ahora también el profeta Zacarías hace alusión acerca de este momento histórico que se vivió hace 2000 años. Por eso es importante que nosotros hagamos alusión a los profetas. ¿Qué es lo que dicen los profetas? Jeremías, ¿qué dice Isaías? ¿Qué dice Zacarías? Porque como iglesia de Cristo, para poder comprender nosotros el Nuevo Testamento, las Escrituras, a partir de Mateo en adelante, tenemos que conocer también qué es lo que los profetas han dicho para comprenderlas de una manera adecuada. Por ejemplo, aquí estamos viendo el cuadro de la entrada a Jesús, pero el profeta Zacarías había profetizado esto hace cientos de años antes que pasara. Y él dijo: alégrate mucho, hija de Sión.
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vemos la importancia entonces de que nosotros vayamos al Antiguo Testamento, al Tenaj, conocido en hebreo, y sepamos qué se dijo acerca de Jesús para que cuando leamos el Nuevo Testamento tengamos la interpretación correcta por medio del Espíritu Santo. Aquí vemos que el Señor se profetiza acerca de él que vendría cabalgando humildemente sobre un asno. Vamos a ver más adelante qué quiere decir esto. También en Éxodo capítulo 13, verso 12 y 13, vemos que el Señor habla a Moisés en la ley y le dice que tiene que dedicar a todo aquel que abre matriz, así sea animal o sea varón. Le dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Detengámonos ahí, mas todo primogénito de asno redimirás como un cordero. Aún en la ley se está profetizando, porque aquí menciona un asno y menciona un cordero. El asno obviamente es el animal que iba a cargar a Jesús, pero Jesús, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí, dijo, refiriéndose al Señor, el Cordero de Dios. Entonces vemos que en la Biblia hay muchas figuras. Es un libro poético, es un libro que también nos habla en forma poética de las profecías que han de suceder, que han de pasar. Y le dice luego el Señor a Moisés que mas a todo asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Interesante este verso porque el Señor está diciendo, vas a redimir a los primogénitos de tus hijos. Y más atrás, si usted lee Éxodo 4:22, esto que estamos viendo es profético porque el Señor dice que Israel es su primogénito. Entonces, cuando el Señor entra a Jerusalén, entra con una actitud redentora. Es profético todo lo que estamos viendo. Veamos más adelante, en Primera de Reyes capítulo 2 y verso 4, el rey David antes de fallecer, antes de partir de este mundo, le está dando recomendaciones a su hijo Salomón, entre las cuales lo primero que le recomienda le dice, Salomón, sé hombre. Eso le dijo, sé hombre. Y una de las formas que le explica David de ser hombre es que tiene que caminar conforme a lo escrito en la ley. Le dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Cuando leemos el libro de los reyes, cuando leemos el libro del profeta Samuel, nos damos cuenta, también en el libro de las crónicas, que todos los reyes, tanto de Israel como de Judá, le fallaron a Dios. El mejor rey considerado en la Biblia es el rey David, porque dice la Biblia, David conforme a mi corazón. No porque David no haya fallado, no porque David no haya pecado, porque la Biblia no le oculta sus errores ni sus pecados, pero dice la Biblia que David es considerado conforme al corazón de Dios porque él siempre hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Aun cuando él pecó, cuando él falló, escribió aquel salmo que conocemos, el Salmo 51, cuando él se arrepiente de corazón y le dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque él había visto lo que había pasado con Saúl. El Espíritu de Dios se había alejado de él y había venido un espíritu
de parte de Dios aún, pero era un espíritu negativo que lo atormentaba. Y cuando David se da cuenta que él había fallado, le dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y le dice: que un espíritu noble de tu presencia me sustente. Porque David había aprendido que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios bueno y que da promesas. Aún así sus hijos no cumplieron la palabra que Dios les dio, ni Salomón. Pero entonces el Señor tenía reservado a un descendiente que iba a honrar esta promesa, y su nombre es Jesús de Nazaret. Por eso cuando vemos en Mateo capítulo 1, vemos que dice Jesús, hijo de David. Y de ahí vemos nosotros el linaje de él, linaje real. Aquí vemos entonces una ilustración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Me gusta esta ilustración porque se ve muy real, se ve muy algo, así ha de haber sido. La gente lo rodeó, la gente lo aclamó, la gente le dijo: oh, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sucedieron tantas cosas maravillosas. Y aquí traigo otra ilustración de cómo era el templo en los tiempos de Jesús. Estas personas que están aquí están en el Monte de los Olivos. Y si vemos aquí, hay como un puente que pasaba sobre el Valle del Cedrón. Y aquí era la entrada donde Jesús entró. Esta entrada llevaba directamente al templo. Ahora, si vemos el día de hoy Jerusalén, esto es Jerusalén el día de hoy. En esta parte de aquí, donde estoy señalando, se encuentra la Puerta Dorada. Y la Puerta Dorada en este tiempo está sellada. Fue sellada en 1546 por un musulmán del Imperio Otomán, un califa llamado el Magnífico. Él sella esta puerta porque él dijo que él quería evitar que el Mesías de Israel volviera a entrar a este lugar. Entonces, aquí a donde vemos esta puerta es donde Jesús entró. Y aquí donde vemos el Domo de la Roca es el lugar donde existió el templo de Salomón, construido por Salomón, y el segundo templo reconstruido por Nehemías, los profetas, y por todos los que ayudaron a la reconstrucción del templo. Y luego el Herodes el Grande hizo la explanada y ocupó todo este lugar para que tuvieran templo los judíos y se cumpliera la profecía de Zacarías, que Jesús había de entrar a Jerusalén e ir al templo, pero iba a entrar en un burrito. Tu rey vendrá humilde, montado en un asno. Él profetizó y se cumple entonces esta profecía. Vayamos entonces al texto de la base de este tema, que es Mateo 21, del verso 1 en adelante. Dice así la Escritura, lea conmigo si usted tiene su Biblia, tómela, si no puede leerla aquí en la pantalla. Vamos a ver dos versos para empezar. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Es muy importante que veamos aquí el sentido gramatical.
que está en pasado, porque dice que estaban atadas, o sea, ya lo habían hecho. Ya el dueño de estos animales los había atado antes que Jesús le diera la orden a sus discípulos. Por eso él fue muy específico. Entonces aquí vemos que la entrada de Jesús ese día fue un cumplimiento profético, como lo acabamos de leer en Zacarías 9:9. Tu rey vendrá montado en un asno. Pero tiene un tiempo, lo que se conoce como un tiempo perfecto en lo que es lo profético, porque es algo que se anunció primeramente por Zacarías, entonces tuvo relevancia cuando se anunció, y luego tuvo relevancia cuando se cumplió en la entrada de Jesús a Jerusalén, pero sigue teniendo relevancia, porque Jesús volverá a entrar por esa puerta. Entonces, es como una profecía que está cumpliéndose. Se dijo, se cumplió la primera parte, pero falta la segunda, cuando Jesús vuelva a entrar. Ahora vemos entonces por qué. Porque Jesús, si vemos aquí la primera parte del verso 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén, o sea, no habían llegado a Jerusalén, se acercaron. ¿A dónde llegaron? Llegaron a un lugar llamado Betfagé. ¿Y a dónde está este lugar localizado? Está en el monte de los Olivos. Entonces, así como Jesús, estando en el monte de los Olivos, baja en el burrito y entra a Jerusalén, en esa entrada triunfal, así el Señor mismo, cuando resucita, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, que ascendió al cielo ¿desde dónde? Desde el monte de los Olivos. Y cuando él se estaba yendo, los ángeles le dijeron, varones galileos, ¿qué es lo que estáis viendo al cielo? Y le dijeron, bueno, estamos viendo a Jesús que se va en una nube. Y ellos le dijeron, así como le habéis visto irse, así mismo él volverá a este lugar, al monte de los Olivos. Y va a volver a bajar del monte de los Olivos a Jerusalén. Por eso le digo que esto es una profecía que se está cumpliendo. Luego dice, diciéndoles el verso 2, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo o traédmelos. Muy interesante porque si leemos bien son dos animales. No es uno, son dos. Él mandó a traer dos, pero el profeta dice que él sí iba a subir a uno. Entonces, ¿por qué dos? La explicación la vamos a ir dando poco a poco para que la comprendamos de una manera correcta. Vemos entonces aquí que le dice el Señor que vayan a traer un pollino y un asna. Bueno, el pollino es el hijo del asna. O sea, es el asna joven. Y en este caso el pollino viene siendo macho. Y el asna, que es la adulta, es la madre. Pero el Señor manda a traer los dos. En el contexto de los reyes cabalgaban en caballo. Pero cuando los reyes entraban a un lugar e iban en son de paz, llevaban un asna al lado. El asna no iba cabalgada por nadie, pero el rey llevaba un asna para decirle a la gente, vengo en son de paz. Pero era un rey. Pero el profeta Zacarías dice, pero tu rey no viene en caballo, tu rey viene humilde en un asno, en el hijo del asna, en el pollino, en el joven, en el macho. Ahí viene cabalgando.
Y esa será la señal de tu rey. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 19, nosotros vemos en Apocalipsis 19 que a Jesús se le da el título de ¿qué? De Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en su primera venida, Él seguía siendo el rey de Israel, pero venía cabalgando sobre un pollino, humilde. Vamos entonces al verso 3. Y si alguien os dijere algo, decid el Señor los necesita. Está hablando en plural. El Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Por eso le digo que todo lo que Jesús vino a hacer es profético. Él solamente vino a cumplir lo que ya se había anunciado acerca de él. Por ejemplo, el profeta Isaías dijo aquel verso conocido por nosotros, por casi todos nosotros, que dice que nacerá, a la Virgen le nacerá un hijo y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Esa es una profecía que ¿quién la vino a cumplir? Jesús. ¿Cómo cumplió esa profecía? Cuando le preguntó Felipe, mira, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo él? El Padre y yo uno somos. Ahí se cumplió eso, Padre eterno, ¿no? El Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En una ocasión, yo estaba hablando con una persona judía y esta persona me dice, ¿y Hashem está contigo? Sí, le digo, sí, él anda conmigo todo el tiempo, le digo. Él es mi Padre, le digo. Entonces se me queda viendo y me dice, ¿y entonces Jesús? Pues Jesús es mi Rey, es mi Salvador y es la imagen del Padre. Es la imagen de Hashem. O sea que Hashem habita, Dios habita en luz inaccesible, pero se dio a conocer a nosotros en la imagen de Jesús. Porque dice la Biblia que Jesús es la imagen del Dios verdadero. Y Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces podríamos decir, Jesús es el rostro del Padre. Cuando vemos esa profecía, será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte. Entonces Jesús es el Padre y yo uno somos. Jesús es Dios. Cuando el enemigo lo tienta y le dice que todos los reinos del mundo le dará si postrado lo adora, Jesús le contesta, escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero cuando vamos al capítulo 9 de Juan, del Evangelio de Juan, vemos a un hombre que nació ciego y que el Señor lo sana, pero sus discípulos le preguntaban, mira, ¿quién pecó? ¿Pecaron los padres de él o pecó él? Siempre el hombre es muy presto para juzgar. Y el Señor le dijo, miren, ni sus padres pecaron, ni él pecó, sino que él nació así con un propósito. Y el propósito estaba a punto de cumplirse. El Señor lo sana y cuando aquel hombre lo echan hasta de la sinagoga porque él dijo que lo había sanado un hombre que se llamaba Jesús y ellos no reconocían a Jesús como un profeta o como alguien de Dios. Entonces aquel hombre deambulaba por Jerusalén y de repente se encuentra con Jesús y le dice el Señor, ¿a quién buscas? Y le dijo, bueno, yo busco a un tal Jesús. Y le dijo él, ¿con quién hablas es? Tú hablas con él, yo soy Jesús. Y cuando aquel hombre por primera vez había visto y lo ve, y le ve el rostro, dice que cayó postrado ante Jesús y lo adoró. Entonces, ¿en qué quedamos? El Señor que le dijo al diablo,
Escrito está: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero cuando se postró el ciego para adorarlo, Jesús no le dijo ponte de pie, recibió la adoración. Cuando Tomás, el apóstol, lo ve resucitado y le dice: Tomás, me dijeron que dijiste que hasta que no me vieras y me tocaras, no ibas a creer. Ahora estoy enfrente de ti, toca mis heridas, toca mi costado. Y lo tocó y Tomás cayó postrado. ¿Y qué dice? Y lo adoró. Entonces Jesús es Dios. Hebreos capítulo 1 dice que el Padre le dice a todos los ángeles, le dice al Hijo: siéntate, oh Dios, en tu trono y adórenle todos sus ángeles. Jesús es Dios. Vemos entonces cómo el contexto profético, si conocemos a los profetas, ¿qué fueron lo que ellos dijeron? Vamos a entender el Nuevo Testamento perfectamente. Y eso es lo que aquí sucede. Aquí dice que todo esto aconteció para que se cumpliese ¿qué? Lo dicho por el profeta. Interesante esto, ¿no? Entonces debemos de explorar nosotros los libros de los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Veamos el verso 5. Dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces aquí Mateo hace referencia a la profecía de Zacarías 9:9. Pero le dice: decida la hija de Sión. Cuando en la Biblia vemos nosotros que se habla de una entidad femenina, estamos viendo que se está hablando de redención. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? ¿Y qué se dice en el libro de Ruth? Que ella quedó viuda y se pegó con su suegra y le dijo: yo no te dejaré, a donde tú vayas yo iré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y dice que de Moab cruzaron para Israel, a los campos de Belén, y encontraron a un hombre llamado Booz, o Boaz, le dicen en hebreo. Y este hombre era familia de Ruth. Pero resulta de que este hombre era rico, este hombre era próspero, y cuando ellos regresan, era tiempo de la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha le dice su suegra, ya después de que habían pasado muchos episodios en la vida de Ruth, le dice: mire, vete a la era. Hoy es el día de la cosecha. En esa era van a llegar solo varones. Pero tú, le dice, cuando llegues, entra de noche. Vístete, le dijo cómo se tenía que vestir. Y cuando sea la hora que se van a dormir, tú te vas a ir a los pies de él. No te vas a acostar a la par de él, te vas a acostar a los pies de él. Y cuando él se despierte, él va a entender que tú necesitas que él te redima. Porque tú eres pariente. Porque tú eres viuda de un pariente de él. Y tú eres el pariente más cercano. Entonces él te puede redimir. En otras palabras, lo que le está diciendo es: si él desea, puede tomarte como su mujer, casarse contigo, y el primer hijo que tú tengas será hijo del difunto. Te va a redimir. Entonces aquí vemos que, aquí dice Mateo, dice: decida a la hija de Sión. Está hablando de una entidad femenina, entonces está hablando de redención. Me va siguiendo, ¿no? Es lo mismo que pasó con Ruth. Ella fue a pedir redención a Booz, que era una figura de Jesús. Y aquí la profecía es: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. El rey viene a ti, manso,
sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Por qué dice eso de carga? ¿Por qué? Porque Jesús iba sobre el animal. El animal llevaba la carga. Recordemos que el asna iba a la par. Entonces, lo que está tipificando ahí es la carga que el Señor iba a llevar por los pecados de toda la humanidad. La Biblia dice que Jesús se hizo pecado sin haber pecado él nunca. Porque como él sobre su cuerpo llevó toda la carga del pecado, entonces se cumplió lo dicho. Volvemos a los profetas otra vez. Por eso es interesante que conozcamos los profetas. ¿Qué dice que pasó cuando el pueblo de Israel iba para la tierra prometida? Por haber pecado salieron serpientes, ¿no? La serpiente es tipo de ¿qué? Del pecado. ¿Y qué le dijo el Señor que levantara a Moisés? Que hiciera una serpiente de ¿qué? De bronce. ¿Y el bronce qué significa? Juicio. Y le dijo, haz una serpiente de bronce y ponla sobre el madero. Y levanta el madero, y cualquiera que vea la serpiente de bronce sobre el madero, no le hará efecto el veneno de la serpiente que lo mordió. Nos damos cuenta que entonces se está cumpliendo aquí. Dice que aquel burrito llevaba el peso, pero era la representación del peso que Jesús iba a llevar. ¿Sabe que yo me sorprendí de algo? Porque estaba viendo un dato que me llamó mucho la atención y yo me fui a buscar inmediatamente. Que dicen que la cruz que Jesús cargó pesaba 135 kilos. Kilos. Entonces yo me fui inmediatamente a buscar cuánto eso en libras, porque nosotros pues manejamos más las libras, ¿no? Por lo menos aquí en los Estados Unidos es lo que se maneja más, libras. Y me fui a dar cuenta que son 297 libras, ya casi rayando los 98. Y ese es un cálculo, porque si la cruz pesaba 138, eran 300 libras. Y eso cuesta, hermano. Cargar una cruz, y lo peor es que el Señor la cargó cuesta arriba. Cuesta arriba. Aquí está la representación, por él es un animal de carga. O sea que el Señor dice que dejó su trono de gloria y se hizo carne y habitó entre nosotros, y como hombre se hizo siervo. Y como siervo todavía se bajó más, porque dice que murió en una cruz. Y el que moría en una cruz era alguien maldecido. Lo consideraban un maldito, suena fuerte la palabra, pero así se consideraba el que moría en una cruz. Entonces, de siervo todavía se bajó. Entonces, aquí el animal, el pollino, representa la carga que Jesús iba a llevar sobre sus hombros. Por eso cuando vemos el asna y el pollino, eso es profético y tiene un contexto eterno, porque por la eternidad se va a saber que Jesús cargó la cruz, que Jesús llevó el peso por la humanidad, el pecado de la humanidad. Entonces, es algo maravilloso. Le traje esta ilustración para que entendamos. Con ilustraciones se entiende mejor, ¿no? Yo al menos así aprendo mejor. Por eso pienso que tal vez usted lo haga. Tal vez no, tal vez solo yo soy así. Pero vemos aquí vemos, esta es la madre. Y este es el pollino. Y cuando vemos en esta ilustración, el Señor iba en el pollino y a la par iba la mamá. ¿Por qué? Porque el rey de reyes venía humilde sobre un pollino de carga. Pero llevaba el asna a la par
Porque los reyes cuando entraban e iban en son de paz llevaban un asna. Profético, ¿no? Por eso cuando nosotros nos detenemos y leemos la escritura y la investigamos y comenzamos a indagar, nos damos cuenta que todo lo que Jesús hizo no fue solo por hacerlo, sino que como dice ahí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Todo lo que Jesús hizo tenía un significado, y un significado profético y un significado eterno. Porque la Biblia dice que cuando nosotros estemos con el Señor, nosotros iremos a predicar. Entonces, por eso es interesante estos temas. Porque, por ejemplo, el día viernes veíamos el milenio. Y solo vimos unos cuantos versos. Pero ¿por qué es interesante? Porque aún en el milenio van a nacer un cuarto grupo. El primer grupo que va a entrar son los glorificados al ser igual que Jesús, los arrebatados. El segundo grupo que va a entrar son los judíos sobrevivientes, y el tercero, todos los gentiles sobrevivientes de la gran tribulación. Pero esos dos grupos van a producir un cuarto grupo. Y ese cuarto grupo de personas van a nacer en un reino donde no hay diablo, porque al diablo lo agarran y lo encierran. Entonces los bebitos que van a nacer en el milenio, ahí no va a haber diablo que moleste, no va a haber diablo que engañe. Y cuando ya crezcan y haya saber qué tecnología va a haber ahí, van a ver al que está sentado en el trono reinando desde Jerusalén, a Jesús. Entonces ellos van a nacer en una dispensación distinta a la que nosotros vivimos. ¿Qué dice la Biblia? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos ni tocamos. Pero es esa generación que van a nacer en el milenio, van a ver a Jesús. No van a necesitar fe para creer en Él. Entonces, a ellos se les va a tener que predicar. Se les va a tener que predicar que el que está sentado en el trono un día anduvo sobre un burrito. Un día entró en Jerusalén, así como lo vemos ahí, humilde. Y que después, una semana después, derramó su sangre para que la humanidad se salvara. Y ellos van a tener que tener fe en Él. Pero no van a tener fe en al que ven, sino van a tener fe para creer de lo que pasó. Recordamos a Abel, él tenía fe del futuro, porque Abel fue el primer hombre que sacrificó un corderito, porque él creía que un día vendría el Mesías. Pero los del milenio van a tener que creer que un día el que ven sentado ahí vivió esto. Y como que les va a costar creer. No es el tema, pero viene a lo mismo, ¿no? Todo esto es profético. O sea que nosotros un día vamos a tener que predicar en otra dimensión, a otra generación, a otra dispensación. ¿De qué? De lo que nosotros estamos viviendo hoy. Por eso es que el libro de los Hechos dice que es necesario, dice, que entremos al reino de los cielos por medio de muchas tribulaciones. No es bonito, las tribulaciones no se refiere a la gran tribulación, las tribulaciones se refiere a los problemas que nos vienen a la vida, ¿no? Esas son las tribulaciones que vivimos, como escuchábamos al principio de este servicio. Ahora no vas a ver un enemigo que te quiera matar, que te diga, aunque también se puede dar. Pero ves a un enemigo, al diablo, que te quiere matar con una enfermedad, que te quiere matar con un accidente, o que te quiere matar de diferentes modos, o que te ataca de diferentes modos. Si no le pasa algo a tu hijo, es un ataque diabólico. Vas en la calle tranquilo, te sale un endemoniado ahí, un ataque. Todo está bien y de repente hay un robo,
se te desaparecen cosas. A veces nosotros pasamos desapercibidas cosas que Dios nos libra. A veces uno dice voy a ir a tal lugar y se malogró todo y ya no fuiste. Y dijiste qué mala suerte, dicen algunos, y no hay suerte. Aunque en la Biblia también dicen que echaran la suerte a ver quién quedaba de apóstol. Dicen, no sé si será la traducción. Pero la cuestión es que no hay suerte. En Dios tampoco hay casualidades. Dios te libra de algo siempre que Él no permite que hagas algo que tú planeaste y que todo lo hiciste bien. Entonces, aquí vemos nosotros de que el Señor le dice, decida a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Dijimos que es un contexto de redención, porque está hablando de la hija de Sión, está hablando de Jerusalén. La Jerusalén que vemos hoy allá en el Medio Oriente no es una Jerusalén redimida, no, más bien está profanada. Porque a donde estaba el templo de Salomón ahora existe una mezquita. O sea, existe la mezquita de Alaska, creo que se llama Al-Aqsa. A un lado, a un costado está la mezquita de Al-Aqsa, y en el centro donde estaba el templo está el Domo de la Roca. Han profanado el lugar más santo de la tierra. ¿Por qué digo que es el más santo? Porque ese fue el monte de Sión, es el monte de Sión el que Dios escogió. Dijo, Sión es el lugar de mi habitación. En Ezequiel capítulo 46, y usted lee 46, 45, dice que Ezequiel vio cómo la gloria de Dios se fue del lugar. Entonces, ahí vemos nosotros que ese lugar a donde donde estuvo el templo, Dios lo escogió para que fuera lugar especial de Él. Pero ahora, ¿cómo está? Está profanado. Se está cumpliendo lo que dice Apocalipsis 11, que el lugar del templo será profanado por los gentiles. Entonces vemos aquí algo que cuando dice a la hija de Sión que se regocije, que su rey viene manso sobre un asna, es un contexto de redención, porque Jerusalén será redimida y será excelente. O sea que la palabra, cuando le dice, tu rey viene manso y sentado sobre un pollino, decida a la hija de Sión que se goce, es porque hay un contexto de excelencia que el Señor le dará en un futuro. Avancemos. Veamos aquí el verso 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y lo pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. O sea, cuando ellos ponen los mantos le están dando honor, porque el manto en ese tiempo era algo muy significativo. Por eso es que Ruth, volviendo a Ruth, cuando ella se acuesta a los pies de él y le dice, yo vengo a que me redimas, le dice, extiende tu manto sobre mí, porque soy pariente tuya. Yo soy la viuda de tu primo, o era un familiar de él. Soy pariente, tú me puedes redimir. Le estaba diciendo, cúbreme con tu manto. Entonces los discípulos sacan sus mantos y los ponen ¿sobre quién? Sobre el pollino. Y dice, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. O sea que también sobre el asna pusieron unos mantos, aunque no se sentó nadie, pero era en honor al rey. Vamos al verso número 8. Y la multitud, que era numerosa, tenía sus mantos en el camino. Otra vez, los mantos en el camino. Esto es interesante porque en el libro de los Hechos dice que a los
creyentes en Jesús, ¿cómo se les llamaba antes? ¿Se acuerdan los que estudiamos el libro de los Hechos? ¿Cómo se les llamaba? Los del camino. No se conocían como cristianos. Decían, oh, esos son de la secta del camino. Porque como no creían, decían de la secta del camino. Oh, esos son los que creen aquí en el Nazareno. Esos son los del camino, decían. Porque por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. Porque se comportaban como el Nazareno, como el llamado el Cristo. Entonces aquí vemos nosotros que la gente era numerosa y ponía sus mantos en el camino. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy ¿qué? El camino. Por eso es que se le conocía a los seguidores de Jesús, los del camino. Porque él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice que otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Lo extraño de esto en el contexto histórico es que el único tiempo cuando los judíos cortaban ramas era para la fiesta de los tabernáculos, para hacer las enramadas y celebrar la fiesta. Pero aquí no, aquí lo que se aproximaba era una semana después de esto, era la Pascua. No tenía nada que ver con los tabernáculos. Entonces, ¿por qué se pusieron a arrancar ramas y tirarlas al suelo? ¿Cuál era el significado? ¿Por qué? Porque esta multitud que era numerosa arrancó eso porque estaban reconociendo lo que dijo también el ángel. Su nombre será llamado, ¿cómo le dijo que se iba a llamar? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué era lo que se celebraba en la fiesta de los tabernáculos? Emmanuel, Dios entre los hombres, Dios entre nosotros. Y esa tradición o esa fiesta no solo fue dada por Dios, sino que el pueblo de Israel la vivió en el desierto, porque ellos moraban en tiendas. Y en medio del campamento que estaba el tabernáculo. Y en medio del tabernáculo que estaba el arca del pacto. Y dice que en la noche era una columna de fuego. Y en el día que era una columna como que los cubría del calor. Entonces era Dios con nosotros. Por eso todo lo que está en el Antiguo Testamento es profético, lo cumplió Jesús. De Jesús, cuando entra le tiran ramas y le dicen bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esa multitud estaba reconociendo que era Dios con nosotros, porque no era tiempo de cortar ramas, no era tiempo de tirar las palmeritas, es lo que se dice hoy, ¿no? Es maravilloso esto, ¿no? Vemos cómo lo que Dios hace. Y cuando uno va a Jerusalén, cuando usted tenga la oportunidad y vaya, se va a dar cuenta de que uno baja el Monte de los Olivos, cruza, pasa por ese puente, porque es un puente que está sobre el Valle de Cedrón, y ahí está la ciudad. Ahora en este tiempo uno entra por la Puerta de los Leones, que ahí está la Vía Dolorosa, donde se dice que ahí fue donde Jesús caminó. Con la cruz, pesada la cruz, ¿no? Es que yo le digo que es bastante ese peso, porque en una ocasión yo estaba levantando un peso y levanté hasta eso, 300 libras 5 veces. Y yo me puse a pensar, apenas cuesta. Y Jesús llevó un peso así por un camino cuesta arriba. Simbolizaba el peso de nuestro pecado. Dice que le tendían entonces las ramas en el camino. Pero eso iba a cambiar una semana después.
Esa gente que mismo que decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, iba a cambiar una semana después. El otro domingo vamos a entrar un poquito más en detalle, pero ¿sabía usted que Jesús no murió un día viernes, como dice? Jesús murió un día miércoles. Porque si dice la Biblia que resucitó el domingo, ¿y qué fue lo que Jesús le dijo a los que le pidieron señal? Danos una señal y creeremos en ti. No, les dijo, les daré la señal de Jonás. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y en el centro de la tierra. Esa es la señal que les voy a dar. Entonces Jesús estuvo muerto, ¿cuánto dice? 3 días, 3 noches. Entonces si resucitó el domingo, tuvo que haber muerto día miércoles. ¿Por qué? Porque usted sabe que en la cultura judía el día domingo empieza el sábado a las 6:01. Ellos cuentan día de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces Jesús, dice la Biblia, que cuando Él resucitó, María llega a la tumba bien de mañanita, dice, bien de mañanita. ¿Y cómo la encontró? Vacía. Y dice cómo estaban los lienzos dobladitos. Hay que ser ordenado, hermano. No encontró un lienzo para allá, otro por allá y un desorden, no. Bien dobladitos los encontró. Pero entonces quiere decir que Jesús resucitó el día sábado. O sea, resucitó en el día judío, empezó el domingo para los judíos, empieza el sábado a las 6:01. Ahí es domingo. Ya el domingo a las 6 de la mañana, eso es el amanecer del domingo. Entonces, ¿cómo le digo esto? Porque la Biblia dice en Juan, capítulo 16, me parece, verso 31, que ese día que Jesús muere era un gran sábado, que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, cada año que pasa, se da eso. Está el sábado, que es el sábado, pero no siempre cae el mismo día. Ese gran sábado, que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que le dicen un sábado especial. De ese día, ellos tienen que parar su trabajo a las 6 de la tarde y volver a reanudarlo hasta el otro día a las 6 de la tarde. Es otro sábado en esa semana, básicamente. Pero no se le puede llamar otro sábado, se le llama un sábado especial. Entonces Jesús murió en ese sábado especial, por eso fue que llegaron con Pilatos y le dijeron los judíos, mira, quiébrenle las piernas a los presos, porque se aproxima ya la fiesta. Y a las 6 de la tarde ya no se puede hacer más. Y cuando llegaron con Jesús, dice que él ya había fallecido. No le quebraron sus piernas, porque estaba escrito. Otra vez, vamos a los profetas, que su cuerpo, sus huesos no sufrirían ningún quebranto, ni su cuerpo iba a haber corrupción. Entonces, aquí por eso cuando vemos esta entrada, vemos a los hombres, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, tirando ramas. Ahora ya sabe que la rama significa la fiesta de los tabernáculos, Dios con nosotros. Sigamos. 9. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás aclamaban diciendo Hosana al hijo de David. Ahí se cumplió entonces lo que vimos más atrás, ¿no? Cuando David le dijo a Salomón, sé hombre y honra al Señor, porque él me prometió que no me faltaría un descendiente en el trono. Pero todos los reyes de Israel y los reyes de Judá fallaron. Entonces, ¿quién es el único que no falló y que es el descendiente de David? Ahí está, Jesús. ¿Cómo le decían a él? Le decían, Hosana al hijo de David. ¿Y quién era el hijo de David? El Cristo, el ungido.
bendito el que viene en el nombre del Señor, y decían luego, hosana en las alturas. Y esto es admirable porque esa misma gente que dijo eso una semana después, empujado por los líderes religiosos de los judíos, decían, crucifíquenlo. Entonces, los judíos entregaron a Jesús, ¿a quiénes? A los romanos. Porque Pilato le dijo, bueno, si él tiene problema con ustedes, ¿por qué no lo crucifican ustedes? ¿Por qué no lo hacen ustedes? Le dijeron, es que nosotros no podemos. Ustedes son la autoridad. Ustedes son los encargados. Y lo presionaron a Pilatos. Y Pilatos se lavó las manos. Porque si hubiera sido un líder fuerte. Por eso el liderazgo uno a veces tiene que ser fuerte. Porque si no eres fuerte, tú que eres líder, la consecuencia la vas a llevar tú. Él decidió lavarse las manos el camino fácil. Pero si usted lee en la historia cómo murió Pilatos, ese hombre murió en desgracia. ¿Por qué? Pagó la consecuencia de su liderazgo débil. Él hubiera podido decir no. Hasta la mujer soñó y le dijo, no te metas con ese hombre. O sea que a veces sí hay que hacerle caso a la señora, porque tienen razón. Y ella le dijo, no te metas con ese hombre. He soñado con él. Él hubiera dicho, miren, ¿saben qué? Yo no lo hago y no lo hago. Yo aquí soy el principal y ustedes, nada que ver. Ustedes van a hacer caso a lo que yo digo. Pero no lo hizo. Vaya a la historia. Averigüe cómo murió Pilatos. Es triste. Ahora, esa gente decía, crucifíquenlo. Entonces los romanos lo matan a Jesús. Los judíos lo entregan. Eso no da la equivalencia a que todos nosotros matamos a Jesús. Judíos y gentiles. Porque Él llevó la carga de nuestro pecado. Nosotros todos somos culpables de la muerte de Jesús, aunque no hayas vivido en ese tiempo, porque dice, por cuanto todos pecaron, sin excepción, los de ese tiempo, desde Adán hasta nosotros, todos pecamos, dice, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y si Jesús murió para redimirnos, para perdonarnos, para llevarnos de regreso a la gloria, entonces por nuestro pecado murió. Entonces, si Jesús murió por nuestro pecado, pues todos somos culpables de haberlo matado. El inocente murió por los culpables. ¿Y sabe qué me sorprendió más? Que también cuando Pilato le dijo y le sacó a Barrabás, yo no sabía, pero ¿sabía usted que Barrabás se llamaba Jesús? O sea que les puso a dos Jesús. Y Jesús de Nazaret, el Cristo, el hijo de David. Y Barrabás quería decir hijo del Padre. Entonces les puso como quien dice, ¿quieren al hijo del Padre? ¿O quieren a Jesús de Nazareno, hijo de David, el Cristo, el unigénito del Padre? Y la gente dijo, Barrabás. Qué gran cambio, ¿no? De esa gente. Pero vamos al 9, sigamos. Vamos a avanzar aquí. Vamos a pasarnos algunos versos. Vamos aquí. En el verso número 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo,
¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Galilea. Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y dice que se conmovió toda Jerusalén, porque oyeron los gritos y dijeron, ¿qué es ese escándalo? Eso fue como un terremoto espiritual que hubo en Jerusalén. La gente se conmovió. Eso es lo que nos está diciendo, nos está apuntando de que cuando Jesús entró quedó sentado claramente quién era Él. Pero muchos no quisieron creer. Ahora, nosotros sabemos que por medio del Señor Jesús, Él vino a redimirnos con la sangre, Dios el Padre. Traigo esto y dice nuestro Señor Jesucristo durante la celebración de la fiesta de la Pascua, para dar cumplimiento a esta fiesta profética que anunciaba que el Cordero de Dios había de ser sacrificado, cumplió. Todo lo hizo porque se cumpliera la palabra como estaba escrito. Entonces, si el Señor hizo tales cosas para dar el cumplimiento a la palabra, nosotros debemos de recordar, hacer memoria de eso que Él hizo, darle gloria, darle honra y vivir en la voluntad de Dios. Porque por eso es que la entrada fue triunfal, porque Él solamente vino a hacer lo que estaba escrito acerca de Él, vino a cumplir la voluntad del Padre. Por eso es que su entrada fue triunfal, aunque una semana después estaban diciendo crucifíquenlo. Por eso no dependas tú, hermano, ni yo, no dependamos de lo que la gente diga de nosotros. Dependamos de lo que Dios dice de nosotros. Porque cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, no hubo hombre que lo anunciara, sino que se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y luego dijo esa voz, a Él oíd. A Él. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar? A Jesús. Pero para escuchar a Jesús, tenemos que vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cómo dice la Biblia que nos da la recomendación el apóstol Pablo que vivamos en la voluntad de Dios? Poned vuestros cuerpos, dice, ¿no? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El cuerpo. Porque esto es lo que Dios quiere, es para que sepamos cuál es la buena y la perfecta voluntad de Dios. Jesús lo hizo. Entonces, el Señor vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que se salve. Y nosotros debemos de anunciar a ese Jesús que salva. Hoy es el tiempo de la gracia, hoy es el tiempo de la redención, hoy es el tiempo que las profecías se están cumpliendo en nuestros propios días, como esta, que Jesús vino. ¿Sabía que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Es una profecía cumplida? Cuando nosotros le predicamos a alguien, acepta a Cristo. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que el Padre dijo. Él iba a mandar a su Hijo y ya vino. Ya derramó su sangre, ya está cumplido eso. Ahora lo que falta que se cumpla es la parte tuya a esa persona. Acéptalo, recíbelo, para que estés por siempre con Él. Oramos y le damos gracias a Dios por habernos ayudado, por habernos rescatado y porque Él nos lleve también a que vayamos nosotros y hablemos a otra gente. Hablemos a muchos que necesitan escuchar el Evangelio
del Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, porque en ti podemos nosotros estar confiados. En ti podemos, Señor, estar seguros. Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta hora, Señor, que te glorifiques. Que nos halles, Señor, siendo nosotros un pueblo agradecido y un pueblo que te busca. Un pueblo que busca tu voluntad. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, gracias, porque viniste voluntariamente a hacer la voluntad del Padre. Gracias, Señor, porque ese día bajaste del Monte de los Olivos para entrar como un rey humilde, un rey sencillo, que traía el asna al lado para dar testimonio que venías en paz. Y te humillaste a ir sobre un animal de carga, sobre un asno. Y todo lo hiciste por amor. Entraste siendo humilde a proclamar el año agradable de Dios, el año agradable de la buena voluntad de Dios. Y ahora por eso estamos hoy aquí. Pedimos, Señor, que cualquier amigo, cualquier persona que no haya aceptado a Cristo, que nos esté viendo o que esté escuchando esto que estamos hablando, sea tocado por tu Espíritu Santo y que le dé convicción de esta palabra para que alcance salvación y vida eterna, y para que el Espíritu Santo nos unja, para que vayamos afuera y hablemos a personas sin excepción y les digamos que Jesús es el Salvador, que no hay otro camino, Él es el único camino al Padre. Que esta vida pasará, que esta vida es breve, que esta vida, 80 años, puede sonar mucho, pero apenas son como 25,000 días de vida. Esta vida pasa pronto. Pero el que cree en ti, dice tu palabra, ese permanece para siempre. Nos has ofrecido vida eterna, nos has ofrecido, aún en este mundo, aún en esta vida, que hay aflicciones, que hay problemas, que hay vicisitudes, nos has ofrecido estar con nosotros. Cuando nos dijiste, en esta vida tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido. Nos aseguraste la victoria, tú has vencido. Venciste el pecado, venciste al diablo, venciste los principados, venciste las potestades, las exhibiste en el universo triunfando sobre ellas. Sobre una cruz triunfaste. Muriendo nos diste vida y sufriendo nos diste paz. Llevaste nuestra vergüenza y por tus llagas hemos sido sanados. Gracias. En el nombre de Jesús, dale gracias. ¿Podemos decir al Señor? Y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Puedes ponerte de pie y cantar ese canto diciéndole esta oración. Yo quiero más de ti, oh Señor.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, sí, Señor, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Para que crezcas tú, Jesús, en mi vida. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, solo a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú, Jesús. Crezcas tú, Jesús, en mí. Sí, Señor, para que crezcas tú. Dile, Señor, gracias por haber venido a salvarnos. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor fuerte. Él lo merece, Él es digno de alabanza. Rey glorioso, lleno de misericordia. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos presentes, los hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Que el Señor también les llene de paz a ustedes como a nosotros. Y nos vemos en nuestro próximo servicio. Y a los que estamos aquí, no se vaya todavía porque queremos seguir celebrando, ¿no? Celebrando esa entrada triunfal. Esta semana es una semana especial en el mundo. Y nosotros como cristianos celebramos también. Amén. Bendiciones.